Hubo un día en la historia en que el tiempo mismo se detuvo, y el universo respondió a la voz de un hombre. ¿Es eso siquiera posible? ¿Puede un hombre realmente hablar al cielo y que el cielo obedezca? A lo largo de los siglos, este suceso ha desconcertado a científicos, teólogos e historiadores. Un momento que desafía las leyes del tiempo, de la física, del cosmos, y que al mismo tiempo revela el misterio de una fe tan poderosa, que el mismo sol y la luna se detuvieron en su curso por mandato de una sola voz humana. Una voz que no era la de un rey, ni la de un sabio, ni siquiera la de un sacerdote. Era la voz de un guerrero, un siervo obediente, un hombre llamado Josué. Hoy no solo vamos a contarte una historia, hoy vamos a abrir las puertas de un acontecimiento oculto entre las páginas del Antiguo Testamento, pero que sigue resonando con fuerza en los cielos y corazones de quienes tienen oídos para oír. Este no es un relato común, no es una simple batalla del pasado ni una leyenda mitológica más. Este es el día en que el cielo dejó de moverse, porque la fe en la tierra lo ordenó. Pero ¿qué sucedió realmente cuando Josué dijo aquellas palabras tan enigmáticas? Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre el valle de Ayalón. ¿Qué llevó a un hombre a atreverse a hablarle al sol? ¿Qué escenario se estaba desplegando para que el tiempo se volviera cómplice de una guerra? ¿Fue un milagro literal, un fenómeno astronómico o un mensaje espiritual escondido bajo símbolos celestiales? En este viaje narrativo, vamos a explorar cada rincón de esta historia, con profundidad, con revelación y con detalles que probablemente nunca escuchaste antes. Te llevaremos a los campos de batalla del antiguo Canaán, a las alianzas inesperadas, a las marchas nocturnas de un ejército movido por la promesa divina, y finalmente al instante exacto donde el tiempo pareció perder su curso, como si el mismo reloj del universo hubiese sido pausado por una orden celestial. Prepárate para sumergirte en un relato donde la lógica se rinde ante la fe, donde la estrategia militar se une a lo sobrenatural y donde los cielos no son el límite, sino los testigos de un Dios que pelea por los suyos. Este es el tipo de historia que no solo se recuerda, se siente, se respira, se vive, porque es más que historia. Es una llamada al espíritu de todos aquellos que alguna vez han enfrentado gigantes, batallas, guerras interiores o imposibles, y han necesitado que el cielo los escuche. Porque si Dios detuvo el tiempo por un hombre, ¿qué podría hacer hoy por ti? Así comienza nuestro viaje. Una guerra espiritual disfrazada de conflicto político. Un hombre guiado por la voz de lo alto. Y un día en el que el universo pareció detener su curso para que el propósito de Dios se cumpliera. Acompáñanos a descubrir qué hay detrás del día más misterioso registrado en las Escrituras. Una historia que une el poder de la fe, la justicia divina y el cumplimiento del destino. Una historia donde el cielo respondió a la voz de la tierra, porque cuando Dios está detrás de una misión, ni el sol tiene permitido moverse sin su orden. Pero para entender por qué el cielo se detuvo aquel día, primero debemos comprender por qué se estaba librando esta guerra. Porque este no era un conflicto cualquiera. No era solo una lucha por tierras o territorio. Era algo mucho más profundo, más antiguo y más espiritual de lo que la mayoría imagina. El escenario de esta historia es la Tierra Prometida, un territorio con raíces sagradas, pero plagado de pueblos idólatras, prácticas oscuras y civilizaciones que durante siglos se habían alzado en rebelión contra Dios. Y en medio de ese panorama, aparece un hombre que no buscaba gloria personal, ni reinos, ni poder. Su nombre era Josué, hijo de Nun, el sucesor de Moisés, el guerrero silencioso que caminó al lado del líder más grande de Israel, esperando pacientemente su momento, hasta que finalmente Dios lo eligió para liderar la conquista de Canaán. Josué no heredó un trono, heredó una misión divina. Dios le habló directamente, con palabras que aún estremecen al ser leídas. Levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Y fue así como comenzó la campaña de conquista más significativa de la historia bíblica. Pero esta no era una invasión ordinaria, era una purificación espiritual, una orden sagrada para limpiar la tierra de ritos demoníacos,
de sacrificios humanos, de templos paganos. Era una guerra ordenada por el cielo, donde cada batalla era parte de un propósito eterno: restaurar una tierra para que sea habitada por un pueblo santo y preparar el camino para el cumplimiento del plan redentor de Dios. Y Josué lo sabía. Cada paso que daba con su ejército no era solo una marcha militar, era una caminata profética. Cada ciudad tomada, cada territorio conquistado, era parte del cumplimiento de una promesa ancestral hecha a Abraham siglos atrás. Pero esto también significaba algo más. La guerra no era solo contra ejércitos humanos, era una guerra entre dioses. El Dios de Israel estaba declarando la supremacía sobre los falsos dioses de Canaán, sobre sus ídolos, sus altares y sus prácticas ocultas. Y eso hizo que la lucha espiritual se intensificara. Los cananeos no eran simples enemigos, eran representantes de una cultura profundamente corrompida por lo oculto, y sabían que el avance de Israel no era solo militar, era espiritual. Ellos temían más al Dios de Israel que a las espadas de su ejército, y no era para menos. Ya habían visto caer los muros inexpugnables de Jericó sin una sola flecha. Habían escuchado de Ai, donde la obediencia trajo victoria y el pecado trajo derrota. Cada paso de Israel era una declaración divina. Esta tierra tiene dueño, y su dueño es el Dios del cielo. Josué entendía que no estaba solo. El mismo Dios que había abierto el Mar Rojo, el que había descendido sobre el Sinaí, ahora marchaba con él. Y cada batalla que enfrentaba no era solo por tierra, era por el cumplimiento de un destino celestial. Pero incluso con esa certeza, el camino no era fácil. Israel se encontraba rodeado de enemigos. Y en medio de esa tensión creciente, surgió un evento inesperado que cambiaría el curso de la historia. Un engaño, una alianza forzada y una promesa que obligaría a Josué a tomar una decisión que lo llevaría directo a la batalla, donde el sol mismo sería testigo de la gloria de Dios. El avance de Israel sobre la tierra prometida era imparable. Cada ciudad que tocaban, cada reino que enfrentaban, caía bajo el poder del Dios que los acompañaba. Y aunque los israelitas eran un pueblo sin experiencia militar, como las grandes potencias de Canaán, había algo en ellos que infundía un temor sobrenatural en los corazones de sus enemigos. No era su número, ni su armamento, ni su fama. Era la presencia del Dios de los cielos caminando con ellos. Y ese detalle lo cambió todo. Mientras algunos reinos endurecieron su corazón y prepararon sus ejércitos para resistir, otros optaron por el engaño. Y entre todos los pueblos de Canaán, uno en particular decidió actuar de forma inesperada. Su nombre era Gabaón. Los gabaonitas no eran un pueblo insignificante. Eran una ciudad poderosa, sus hombres valientes, sus estructuras sólidas, su posición estratégica. Pero ellos sabían algo. No tenían oportunidad ante el Dios de Israel. No era una batalla que pudieran ganar. Y fue entonces cuando urdieron un plan tan astuto como desesperado. Se vistieron con ropas viejas, cargaron pan mohoso, sandalias desgastadas, odres rotos, y se presentaron ante Josué con apariencia de viajeros lejanos. Simularon ser un pueblo distante, ajeno a la tierra prometida, que venía en busca de paz. Josué y los príncipes de Israel observaron con sospecha, pero al ver sus vestimentas, sus provisiones agotadas y su historia bien elaborada, creyeron el engaño. Y aquí ocurre algo profundamente humano, profundamente revelador. Y no consultaron a Jehová, una frase pequeña, pero cargada de consecuencias. Josué hizo un pacto de paz con ellos. Juró por el nombre de Dios no destruirlos. Un tratado sellado no con emociones, sino con un compromiso espiritual y legal. Pero 3 días después, la verdad salió a la luz. Gabaón no era un pueblo lejano, era vecino. Era parte de la tierra que debía ser conquistada. Era, según la orden divina, un enemigo a ser desalojado. Y ahora, era un aliado bajo juramento. Los israelitas se sintieron traicionados. Algunos quisieron romper el pacto, otros exigieron justicia. Pero Josué se mantuvo firme. A pesar del engaño, no podía romper un juramento hecho en el nombre de Dios. Porque lo que se promete bajo la cobertura divina no se puede profanar por conveniencia humana. Así que Gabaón fue perdonado
pero no eximido. Pasaron a ser siervos, leñadores y aguadores para el pueblo de Israel y para el altar de Dios. Pero este pacto nacido del engaño tendría repercusiones más profundas de lo que nadie imaginó. Porque cuando los reyes amorreos, líderes poderosos de la región, se enteraron de que Gabaón había hecho alianza con Israel, se sintieron amenazados. Ya no era solo un enemigo extranjero que avanzaba, ahora las ciudades cananeas empezaban a rendirse ante el Dios de Israel. Y eso no podían permitirlo. Fue entonces cuando se encendió la chispa de la guerra. Una coalición de 5 reyes se levantó con furia para castigar a Gabaón por su traición. Querían enviar un mensaje claro: quien se alíe con Israel será destruido. Y así marcharon juntos para sitiar Gabaón, preparados para arrasarla. Pero lo que aquellos reyes no sabían es que, al tocar a Gabaón, habían tocado a un pueblo que, por engaño o no, ya estaba bajo la cobertura del pacto con Israel. Y Josué, fiel a su palabra, no podía quedarse de brazos cruzados. La decisión estaba tomada. Aunque todo había comenzado con un engaño, ahora la guerra era inevitable. El enemigo avanzaba, Gabaón pedía ayuda, y Josué tenía una promesa que debía cumplir. Y así, sin saberlo, este pacto inesperado se convirtió en el detonante de una de las batallas más sobrenaturales de la historia bíblica. Los tambores de guerra comenzaron a retumbar en las montañas del sur de Canaán. El pacto entre Gabaón e Israel había desatado una tormenta. Y como si los cielos presintieran que algo monumental estaba por ocurrir, los vientos cambiaron, las tensiones se multiplicaron, y el suelo mismo parecía vibrar con los pasos de un ejército enemigo que se preparaba para atacar. Los líderes de Canaán sabían que su tiempo se agotaba. Israel avanzaba. Gabaón, una de las ciudades más influyentes, se había rendido. Y si no actuaban con rapidez, otras ciudades seguirían su ejemplo. La influencia de Israel ya no era solo militar. Era espiritual, era política, era estratégica. La caída de Gabaón significaba algo más profundo. Significaba que el Dios de Israel estaba ganando terreno en el corazón del territorio enemigo. Fue entonces cuando 5 reyes, movidos por el temor, el orgullo y la desesperación, formaron una alianza sin precedentes. 5 tronos, 5 coronas, 5 voluntades que por un instante dejaron de lado sus diferencias para enfrentar a un enemigo común. Eran los reyes amorreos, Adonisedec, rey de Jerusalén, el líder de la coalición, astuto y ambicioso, un gobernante que no estaba dispuesto a ceder su poder ante nadie. El rey de Hebrón, uno de los bastiones más antiguos y sagrados de la región. El rey de Jarmut, aliado fiel pero brutal en su estilo de guerra. El rey de Laquis, experto en asedios y estrategias militares. Y el rey de Eglón, poderoso y temido por su capacidad de movilizar grandes tropas. 5 reinos, 5 ejércitos, una sola misión: aniquilar a Gabaón y quebrar la alianza con Israel antes de que se extendiera como un fuego imparable por toda la tierra. Y así marcharon, con sus lanzas brillando bajo el sol, con carros de guerra, con soldados endurecidos por múltiples batallas. Pero más allá del poder militar, había algo más siniestro detrás de esta coalición. Los amorreos no eran simples reyes, eran representantes de culturas profundamente idólatras, adoradores de dioses paganos, de rituales oscuros, de sacrificios que clamaban sangre. Esta alianza no solo era militar, era una unión de altares profanos contra el propósito santo del Dios de Israel. Lo que estaba en juego era más que una ciudad. Era una batalla espiritual por el dominio de Canaán, una confrontación entre la oscuridad que había gobernado la región durante siglos y la luz de un pueblo que avanzaba bajo la dirección divina. Y el objetivo era claro: destruir a Gabaón rápidamente, antes de que Israel pudiera reaccionar, porque si lograban derribar a los gabaonitas, enviarían un mensaje al resto de las ciudades: no hay protección para quien se alíe con Israel. Su pacto no vale nada. Su Dios no lo salvará. Pero cometieron un error que cambiaría el curso de toda la historia, porque al atacar Gabaón, sin saberlo, se estaban colocando directamente en el campo de batalla del Dios viviente.
Gabaón envió mensajeros a Josué. Las palabras eran urgentes, angustiadas, pero también cargadas de una esperanza que solo podía venir del pacto. No abandones a tus siervos. Sube pronto, defiéndenos, ayúdanos. Y Josué no dudó. Sabía que aquel llamado no era solo una obligación humana, era un recordatorio del compromiso espiritual que había asumido. Y aunque todo había comenzado con un engaño, el pacto era sagrado, y donde hay un pacto, hay respaldo divino. Sin perder tiempo, Josué reunió a sus valientes, preparó sus armas, dio la orden. Y aquella misma noche, el ejército de Israel comenzó a subir desde Gilgal, marchando sin detenerse, cubriendo kilómetros a oscuras, con la determinación ardiente de quien no solo lucha por un pueblo, sino por una promesa hecha ante Dios. Los 5 reyes amorreos estaban a punto de enfrentar algo que jamás imaginaron. Un ejército respaldado, no solo por estrategia o valor, sino por el poder del cielo mismo. Y lo que sucedería al amanecer marcaría un antes y un después en la historia del mundo. Mientras el mundo dormía, los pasos de los hombres de Dios resonaban en la oscuridad. El sonido de las sandalias golpeando la tierra seca, el murmullo de oraciones entre dientes, el resplandor de antorchas iluminando rostros decididos. Nadie se quejó, nadie dudó, porque todos sabían que no marchaban solos. En medio del cansancio, algo sobrenatural los sostenía. Una fuerza invisible los impulsaba. Era como si el cielo mismo los estuviera empujando hacia la batalla. Y Josué iba al frente, no como un general que ordena desde la retaguardia, sino como un líder ungido que camina al frente del propósito de Dios. Y mientras ascendían por los senderos de piedra y polvo, una promesa ardía en su corazón. Una voz que horas antes le había hablado directamente del cielo. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Esa palabra lo llenó de fuego, porque cuando Dios entrega la victoria antes de que comience la guerra, la batalla ya está decidida, y no importa cuántos reyes se levanten, no importa cuán grande sea el ejército enemigo. Cuando Dios promete, el resultado está sellado en el cielo antes de manifestarse en la tierra. A cada paso, Josué se convertía en algo más que un guerrero. Se convertía en instrumento profético, en canal de cumplimiento, en portador del juicio divino sobre una región sumida en la idolatría. El cansancio del ejército no era una barrera, era una ofrenda. Cada músculo adolorido, cada gota de sudor, era parte del precio de un milagro que se acercaba. Y mientras el sol comenzaba a anunciar su salida en el horizonte, el ejército de Israel llegaba al campo de batalla. Nadie los esperaba. Los 5 reyes amorreos dormían confiados, convencidos de que tendrían tiempo para sitiar Gabaón antes de enfrentar cualquier resistencia. Pero la obediencia radical de Josué cambió el curso del amanecer. Y justo cuando los primeros rayos de luz rompieron las tinieblas, la espada de Israel se desenvainó, y la batalla comenzó. El enemigo fue sorprendido. El caos se desató entre las filas amorreas. El estruendo del choque fue brutal, como si el cielo mismo hubiera gritado. Y mientras los ejércitos enemigos trataban de reagruparse, el poder de Dios se manifestó de forma violenta y sobrenatural. Israel no estaba peleando solo, porque cuando un ejército obedece a Dios más allá del cansancio, cuando un pueblo actúa sin titubear, sostenido solo por una palabra del cielo, entonces Dios mismo baja al campo de batalla. El amanecer se rompió con violencia sobre el campo de batalla. No hubo preludio suave, no hubo tiempo para que el enemigo despertara completamente. La oscuridad apenas comenzaba a retroceder cuando el estruendo del choque sacudió los montes. Josué y su ejército, cansados pero impulsados por el Espíritu del Altísimo, descendieron sobre los amorreos como una tormenta desatada. Los soldados enemigos, sorprendidos en medio del sueño, no lograban reaccionar. Las filas se rompían, el desorden reinaba, y lo que debía ser una conquista fácil para los 5 reyes, se transformó en una pesadilla que venía descendiendo desde el monte Gilgal con furia celestial. Pero lo más impactante de aquella batalla no fue la valentía de Israel, fue lo que sucedió desde el cielo, porque ese día, el Dios de los ejércitos no solo respaldó la batalla,
intervino directamente en ella. Mientras los amorreos huían despavoridos, tratando de reagruparse y escapar por las laderas, una segunda ola de ataque descendió, no de los israelitas, sino del cielo mismo. Granizo, gigantescas piedras que caían desde lo alto, con una precisión imposible. No eran simples fenómenos climáticos, no era un accidente de la naturaleza, era una descarga divina, dirigida como flechas celestiales sobre los enemigos de Dios. Y la Escritura lo dice con una contundencia que estremece. Y mientras huían delante de Israel, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Josué 10:11. Más que una batalla, era un juicio. El cielo se había abierto, no para enviar lluvia o bendición, sino para derramar justicia sobre aquellos que desafiaron al Dios viviente. Aquel granizo no era común, no golpeaba a los israelitas, no caía al azar. Era como si cada piedra tuviera un propósito, un blanco, una sentencia marcada. Los soldados huían despavoridos, mirando al cielo con terror, entendiendo por primera vez que esta guerra era contra una fuerza que no podían ver, ni detener. Y Josué, testigo de aquella manifestación sobrenatural, entendió algo poderoso. Dios no solo estaba permitiendo la victoria, Dios estaba peleando la batalla con sus propias manos. Los enemigos caían bajo el juicio del cielo, y el avance de Israel no se detenía. Pero entonces, en medio de esa vorágine sagrada, Josué levantó los ojos y vio algo que le estremeció el alma. La batalla aún no había terminado. Los enemigos corrían hacia las sombras del atardecer, y el sol ya comenzaba su descenso. El tiempo se acababa, y si la oscuridad llegaba, los enemigos podrían escapar. La victoria sería parcial, la justicia quedaría incompleta. Y fue en ese instante cuando Josué hizo algo que ningún otro hombre en la historia se atrevió a hacer. Le habló al cielo y le habló al tiempo. Pero ese momento glorioso merece una pausa. El campo de batalla ardía, los amorreos huían, las piedras seguían cayendo del cielo, y la espada de Israel no se detenía. Pero mientras los enemigos retrocedían, el tiempo avanzaba. Las sombras del atardecer comenzaron a alargarse, y con ellas la amenaza silenciosa de que la oscuridad cubriera todo. Josué miró al horizonte. El sol comenzaba a inclinarse, descendiendo con la misma precisión con la que lo hace cada día desde la creación. Y entonces entendió algo estremecedor. El enemigo podría escabullirse en las sombras, esconderse en la noche, reagruparse, sobrevivir. Pero esta no era una batalla cualquiera. Era una batalla bajo mandato divino. Y Josué, lleno del Espíritu de Dios, sabía que si había un día para completar la victoria, ese día no podía terminar aún. Y fue allí, en ese instante, que suspendió el curso natural de la historia humana, donde el líder de Israel hizo algo inaudito. No habló al enemigo, no habló al ejército, habló al cosmos, elevó su voz al cielo, y con autoridad que venía de lo alto, pronunció una de las frases más impactantes jamás oídas por el oído humano. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Por un momento, todo pareció detenerse. El eco de esas palabras recorrió los montes, atravesó los valles, y se elevó hasta lo más alto de los cielos. Y entonces sucedió. El sol obedeció. La luna se detuvo. El universo entero respondió a la voz de un hombre bajo la unción del Dios eterno. El día se alargó sobrenaturalmente. El tiempo se suspendió. Las leyes cósmicas se quebraron. La creación misma se inclinó ante el mandato de su Creador, expresado a través del espíritu de un siervo obediente. Imagina ese momento, el sol suspendido en el cielo, como si colgara de un hilo invisible, la luna estática sobre el valle, las sombras paralizadas, la luz inmóvil, y el mundo entero atrapado en un lapso eterno, solo para que se cumpla el propósito de Dios. Nada como esto se había visto antes. Nada como esto volvió a suceder jamás. Las Escrituras lo dicen con asombro. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.
¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué 10:13. La Biblia misma parece maravillarse ante lo sucedido. Y con razón, el tiempo, ese amo incuestionable de la humanidad, fue vencido por la fe. Los cielos no respondieron a un sabio, ni a un rey, ni a un sacerdote. Respondieron a un guerrero obediente, a un hombre en plena batalla, con una palabra en su corazón y una espada en su mano. Ese fue el día en que el universo reconoció la voz de la fe, el día en que la creación dejó de girar, solo porque Dios había decidido darle más tiempo a su pueblo para obtener la victoria total. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No fue solo un milagro cósmico, fue una revelación espiritual sobre el poder de la obediencia, la autoridad delegada por Dios y la disposición del cielo a intervenir cuando el propósito divino está en juego. Mientras el sol permanecía en lo alto, Israel continuó la batalla. No hubo sombra que ocultara a los enemigos. No hubo noche que detuviera la espada. La victoria fue completa. La justicia fue sellada. La gloria fue absoluta. Y todo porque un hombre se atrevió a creer que el cielo podía responder a la voz de la fe. Pero aún había más por hacer. La batalla no había terminado. Y los 5 reyes aún estaban vivos. El milagro del tiempo fue solo una parte del plan. Dios no solo quería victoria militar, quería juicio completo, cumplimiento total. Y Josué no se detendría hasta que el propósito divino se cumpliera por completo. Porque cuando el cielo se detiene, es para que la tierra no se rinda antes de tiempo. La luz seguía suspendida, el sol no se movía, el tiempo seguía doblegado ante la voz de la fe, y mientras el mundo entero parecía esperar, Israel no se detenía. El ejército continuó su avance, guiado por la mano poderosa de Dios. Los enemigos, desorientados y exhaustos, caían uno a uno, no solo bajo la espada, sino bajo el peso de una justicia que ya no podía postergarse. Ese día, cada rincón del campo se convirtió en altar y tribunal, donde se ejecutaba el juicio del cielo. Pero aún había una pieza crucial por cerrar. Los 5 reyes amorreos habían huido, intentando salvar sus vidas entre las sombras del fracaso. Corrieron, como hombres que habían visto no solo una derrota, sino el rostro mismo del juicio divino. Y allí, en medio del caos, encontraron un refugio temporal, una cueva en Maceda, una grieta oscura, fría, silenciosa. Un escondite para quienes ya no podían esconderse del juicio de Dios. Pero ¿cómo esconderse del Dios que hace que el sol se detenga? ¿Cómo escapar de aquel que hace que las estrellas se sometan? Los soldados israelitas encontraron la cueva, rodearon la entrada, y Josué, con la misma firmeza con la que habló al sol, dio una nueva orden. Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. No era el momento de juicio todavía. Primero, debía completarse la victoria en el campo. Y una vez que los últimos restos del ejército enemigo fueron aplastados bajo el poder de Israel, Josué regresó a la cueva. Los 5 reyes fueron sacados uno a uno, y allí, frente a todo el pueblo, se ejecutó el juicio final. Pero antes de levantar la espada, Josué hizo algo profundamente simbólico. Llamó a los principales hombres de su ejército, a los capitanes que habían peleado con él durante años, y les dijo: «Acercaos, poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes». Y así lo hicieron. Aquel acto no era un simple gesto de dominio militar, era un ritual profético. Era una imagen viviente del destino de todo enemigo que se levanta contra el plan de Dios. Josué los miró y declaró con voz firme: «No temáis ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis». La victoria de ese día no era solo para cerrar una guerra, era una declaración para el futuro, un mensaje que atravesaría generaciones. Dios pelea por su pueblo, y todo aquel que se oponga al propósito divino caerá postrado. Y entonces los 5 reyes fueron ejecutados. Sus cuerpos colgaron en árboles, como símbolo de la vergüenza del que desafía al Altísimo. Pero al caer la tarde, sí, esa misma tarde extendida por el milagro del sol detenido, Josué ordenó que sus cuerpos fueran retirados
y colocados nuevamente en la cueva, sepultados bajo las mismas piedras con las que intentaron esconderse. El juicio había sido sellado, la victoria consumada, el propósito de Dios completado. Y así, con la batalla cerrada y el tiempo volviendo a su curso, el sol finalmente descendió. La luna retomó su danza en los cielos, y la historia guardó en sus entrañas el recuerdo del día en que el universo obedeció a un hombre de fe. Pero lo que había ocurrido ese día iba más allá del conflicto militar. Era un mensaje eterno, una revelación espiritual que aún resuena. Cuando Dios pelea por ti, no hay enemigo, tiempo, naturaleza ni cosmos que pueda resistirse. Y Josué lo entendió mejor que nadie. Lo que ocurrió aquel día no fue solo una victoria militar. Fue una fractura en el curso natural de la existencia. Una línea de fuego en la historia humana, donde el cielo intervino y la tierra se rindió ante la fe. ¿Quién podría olvidar el día en que el universo se detuvo ante una oración? ¿Quién podría ignorar el peso espiritual del momento en que el tiempo mismo, ese tirano inmutable, fue sujetado por la voluntad divina a través de un guerrero obediente? Ese evento fue más que un episodio bíblico. Fue una profecía viviente, una enseñanza eterna, una lección para generaciones futuras. Cuando caminas en el propósito de Dios, hasta el tiempo se somete a tu misión. Y así, el día en que el sol se detuvo, se convirtió en símbolo de una verdad más profunda, que la fe no es una idea mística o emocional, es una fuerza capaz de doblar lo inquebrantable, de alterar lo inalterable. En los siglos posteriores, profetas, reyes, sabios y guerreros mirarían hacia atrás y recordarían ese momento. El día en que Dios no solo envió lluvia o fuego, sino que tocó el reloj del universo y pausó el tiempo mismo. Fue un testimonio viviente de que los límites de lo natural no detienen al que vive bajo mandato sobrenatural. Y más allá del evento cósmico, quedó un legado espiritual inquebrantable, que Dios honra la obediencia radical, que el cielo se abre ante una fe inquebrantable, y que no hay nada más poderoso que un hombre o una mujer que se atreva a clamar en medio del conflicto: «Sol, detente», creyendo que lo imposible puede ocurrir. Este no fue solo un evento para asombrarse, fue un llamado, una invitación a vivir con la misma convicción, a caminar sabiendo que, si Dios pelea por ti, no hay naturaleza, circunstancia ni tiempo que pueda detenerte. El legado de Josué no está solo en su espada, ni en sus conquistas. Está en su fe, en su audacia espiritual, en su capacidad de mirar al cielo y hablarle con confianza, sabiendo que el cielo escucha cuando la fe es verdadera. Y quizás ese sea el mayor milagro de todos, que el Dios eterno sigue dispuesto a intervenir por aquellos que se atreven a creer, porque el día en que el universo obedeció, no terminó cuando el sol descendió. Sigue vivo cada vez que alguien, en su batalla personal, clama con fe y Dios responde. El relato del día en que el sol se detuvo no quedó encerrado entre los pergaminos del pasado. No es simplemente una historia antigua para admirar a la distancia. Es un espejo, una llave, un llamado urgente para cada generación, porque más allá del campo de batalla en Gabaón, más allá de la luna detenida en Ayalón, más allá de la espada, las piedras y los reyes, hay una verdad que atraviesa los siglos y toca el alma de quien escucha hoy esta historia. El mismo Dios que detuvo el sol sigue reinando sobre tu vida. Y quizá no peleas contra 5 reyes amorreos, ni estás en un valle rodeado de ejércitos enemigos. Pero tú también tienes batallas. Tú también enfrentas noches que se avecinan, sombras que amenazan, enemigos que se ocultan. Tú también has sentido que el tiempo se agota, que la oscuridad llega demasiado pronto, que la victoria parece aún distante. Y ahí es donde esta historia se vuelve personal. Porque el Dios que respondió a Josué no cambió. Porque el cielo aún se mueve cuando la fe se levanta. Porque hay momentos en los que tu victoria necesita una intervención divina. Y Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que no pierdas la batalla. Sí, incluso detener el tiempo, si es necesario. Esta historia te grita al alma. No te rindas cuando el sol comienza a bajar. No abandones tu lucha cuando parece que no hay más tiempo.
No te conformes con una victoria a medias. Tal vez hoy necesitas levantar la voz como Josué, no para impresionar a otros, no para manipular a Dios, sino porque sabes que tu batalla es parte de un propósito eterno, y el cielo respalda lo que nace del corazón obediente. Porque la fe verdadera no es solo creer que Dios existe, es actuar como si su poder fuera suficiente para cambiar incluso el curso del universo. Y si Él detuvo el sol por un guerrero, ¿no detendría el caos por ti? ¿No haría un milagro en tu valle? ¿No abriría una puerta en medio de la cueva donde tus enemigos se esconden? El legado de Josué es una invitación a vivir con autoridad, con propósito, con fe radical, a no ser espectadores del milagro, sino protagonistas del movimiento de Dios en la tierra. Así que hoy, mientras esta historia queda grabada en tu memoria, hazte una pregunta sincera. ¿Qué estás dispuesto a creer? ¿Qué estás dispuesto a clamar? ¿Y qué estás dispuesto a obedecer para ver a Dios hacer lo imposible por ti? Porque todavía hay cielos que pueden abrirse. Todavía hay días que pueden extenderse. Todavía hay soles que pueden detenerse. Si alguien se atreve a levantar su voz en medio del valle y decir con fe, sol, detente. Y cuando eso ocurra, el universo sabrá una vez más que el Dios de Josué sigue peleando por su pueblo.